Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana. Una de las últimas noticias es que la DOM ha pasado 12 o 14 millones, ahí varían los periódicos en la cifra, pero han pasado un montón de millones a una constructora privada, ¿verdad? Una constructora privada, sociedad anónima, de la cual la DOM es la principal accionista. Miren, es peligroso andar haciendo esos juegos, creo yo, y peligroso para la honestidad y la claridad y la transparencia de las cuentas, porque así hacía Arena, ¿verdad? Y yo no sé si el FMLN siguió o no haciéndolo, ya no me acuerdo, pero así hacían con las ganancias que tenían de la Geo. Tal manera que había una empresa privada, sociedad anónima, con mayoría de acciones de CEL, había una triangulación ahí, es decir, que administraba las ganancias de la Geo y que, según dicen, se convertía en una especie de caja chica de los gobiernos de Arena. Bueno, no repitamos historias, es decir, es una posibilidad lo que se ha hecho, pero tiene que haber un control mucho mayor y más transparencia también en la administración de una sociedad anónima que no está sujeta a una información tan detallada como las cuentas del Estado, pero al ser propiedad del Estado debería tener un tratamiento especial. Arranca la campaña electoral, ya se empiezan a pedir votos para los presidentes. Lo que uno echa de menos es un proyecto, es decir, no se ve, bueno, el gobierno hace promesas, ¿verdad? Los otros ni siquiera hacen promesas, sino que dicen, vóteme a mí que voy a hacer mejor. En fin, sería bueno que dijeran 3 o 4 cosas fundamentales para el desarrollo del país y que fueran distintos de las que practica el actual gobierno. El actual gobierno hace cosas buenas y cosas malas como todos los gobiernos, pero hay necesidad de reformas estructurales que no se mencionan, que no los mencionaron otros gobiernos, que no los menciona este. Bueno, sería que los partidos políticos que dicen que son de oposición presentaran un proyecto con reformas estructurales serias en los campos fundamentales, desde el sistema fiscal, impositivo, a la educación, la salud, etcétera, ¿verdad? Se acaban de detener a más policías, esta vez acusados de robo. Miren, yo creo que en la PNC hay gente muy buena, es decir, eso no se puede negar. También hay gente que no es buena, eso es evidente y están deteniendo gente. Yo creo que es necesario hacer una reforma de la PNC, si vamos con una PNC que no inspira confianza en la gente, es decir, la reforma tiene que venir de la cabeza hacia abajo. No se trata de detener solo a los malos, sino que algo funciona mal para que haya policías en los grupos de exterminio, para que haya policías o soldados que violan, pero encargados de seguridad pública, o policías que roban, ¿verdad? Hay que hacer una reforma, y una reforma a partir de la cabeza. Siempre ha habido quejas de que las 3 primeras promociones de oficiales de la policía se mantienen demasiado tiempo en el poder. Y, como dice la famosa frase, el poder tiende a corromper, ¿verdad? No es que todos lo sean, pero la tendencia está ahí. Y la reforma de la PNC debe empezar por la cabeza. El tema del suicidio impactó mucho la figura de un estudiante suicidado, ¿verdad? Es decir, sin embargo, el suicidio es casi una plaga en El Salvador. Es decir, el 2019 hubo 531 suicidios, algunos años se ha llegado a 600, es decir, es el límite de el 10 por 100.000 habitantes que a partir del cual se convierte en plaga. Hemos estado por ahí. Esto nos trae el recuerdo de la necesidad de salud mental, ¿verdad? Una necesidad que en el país está mal atendida. Díganme ustedes, en el sistema de salud del Ministerio de Salud, ¿cuánta gente hay dedicada a la salud mental?
¿Y cuántos problemas hay de salud mental en El Salvador? Que hay bastantes, además. Es decir, es normal después de una guerra, después de unas etapas de violencia muy fuerte, después de unas etapas de cierta inseguridad política, etcétera. Es normal que haya dificultades en la salud mental. La impresión que da es que hay muy poco interés gubernamental en el pasado y en el presente por la salud mental de los ciudadanos. Y eso es importante para frenar la especie de ola de suicidios, que no crezcan. Evidentemente han ido bajando un poco los suicidios, pero no es suficiente, pues una bajada muy pequeña y seguimos todavía con niveles de suicidios grandes. Canonización de Yacuría. Digo canonización porque es como hablan a veces los medios de comunicación. Mejor decir beatificación. Y mejor no decir de Yacuría, sino de 47 mártires, entre los cuales está Yacuría. Yo creo que ese es el modo de hablar correcto. Porque, aunque Yacuría es el más conocido, pero todos tienen el mismo mérito de haber derramado la sangre por ser testigos de Jesucristo, de la justicia y del deseo de paz, ¿verdad? Entonces, si todos tienen el mismo mérito, mejor decir beatificación de 47, entre los que se encuentra Yacuría, que fue una figura señera, etcétera, ¿verdad? Pero no hablar de beatificado en Yacuría como que fuera él solo, ¿verdad? O como que los demás fueran secundarios, ¿verdad? Monseñor José Luis Salas se pronunció este domingo sobre los trabajos en la Iglesia del Rosario, que fue otro de los temas que sacudió el fin de semana pasado y la semana esta, diciendo que preferimos que el Estado no nos ayude. Es normal a veces que el Estado quiera ayudar, pero también la Iglesia, en la medida de lo posible, es mejor que atienda sus necesidades propias por su cuenta, ¿verdad? Hay una realidad que hay que tener en cuenta. Desde enero al 1 de octubre de 2023, en el país se han registrado 109 homicidios. Es una cantidad pequeña. Si se siguiera esa proporción a partir de octubre, noviembre y diciembre, nos faltan 3 meses, más o menos estaríamos llegando a unos 150 homicidios. 150 homicidios es una cifra baja, positiva. Algunos se quejan, y si es cierto, es una queja muy válida, de que la policía no cuenta en los homicidios aquellas personas que mueren en enfrentamientos con la policía. Bueno, independientemente de que haya más, es 3% o 3 por 100,000, tal y como lo cuenta el gobierno, es una cifra buena, está debajo del 10 por 100,000, bastante debajo. Lo único que tampoco nos den paja de que es el país más seguro del mundo y esas cosas que les gusta decir, porque hay países que tienen el 1 por 100,000 o menos del 1 por 100,000 incluso de homicidios al año. Bueno, tenemos 3, ojalá sigamos bajando, ojalá se haga bien la cuenta, contando también a los que en un enfrentamiento mueren, ojalá. Es decir, y porque son homicidios también, es decir, en defensa propia o lo que sea, pero homicidios al final, y hay que contabilizarlos. Entonces, ojalá se hagan bien las cuentas y ojalá sigamos bajando, pero tampoco hagamos una propaganda desproporcionada. Hay que decir la verdad, estamos mejor, y hay que añadir además otros factores. Que el estar mejor no puede ser a base de meter presos a inocentes, por ejemplo, ¿verdad? Eso siempre hay que corregirlo. Después, lo último ya, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que en el país desde el 1 de enero al 3 de octubre se han producido 13.739 accidentes, los cuales han dejado 8.154 lesionados y 944 fallecidos. Ahí, miren, vamos a llegar a fin de año con un 20 muertes por 100,000 en el tráfico. Ahí sí hay una verdadera epidemia de muertes y de muertes innecesarias. Hay que tener mucho mayor control del tráfico y hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. A veces se echa la culpa a los bolos, pero no es solo de los bolos, es en parte
la despreocupación de muchos conductores y en parte despreocupación respecto a la legislación, a las normas, a la prudencia y en parte despreocupación también del Estado. El Estado a veces da la impresión que cree que va a corregir los problemas del tráfico controlando bolos una vez al semestre o una vez al año haciendo una campaña. El otro día cercaron Santa Tecla, agarraron 40 personas manejando. Tiene que tener una normativa mucho más fuerte, suspensión de licencias, decomiso de carros cuando son en propiedad del que maneja. Tener una normativa más dura y una presencia en las carreteras mucho mayor de policías de tráfico. Mientras esto no se haga, vamos a continuar teniendo una epidemia de muertes en el tráfico, aparte de todo el costo que significan 13.739 accidentes, ¿verdad? Es decir, es un costo muy fuerte. Ahí se va un dinero que podría haberse invertido en otras necesidades de la población mucho más justas que la de arreglar el carro accidentado, ¿verdad? 8.154 lesionados significa pérdida de horas de trabajo, es decir, también pérdidas económicas de la familia lesionada, de las personas lesionadas en el proceso de su curación, etc. Y 944 fallecidos, si nos crea una pérdida humana muy grande, ¿verdad? Entonces, este tema sí es un tema muy, muy importante, creo yo, que no podemos olvidar. El tráfico hay que controlarlo y controlarlo bien, es decir, no controlarlo con escenas publicitarias. Se acercó Santa Tecla y encontramos a 40. Bueno, eso está bien que se haga alguna vez, pero esa no es solución a los problemas que son graves en este campo. Y por hoy, pues, hemos hablado de bastantes cosas. Creo que es suficiente ya para que las pensemos, para que saquemos conclusiones y para que tratemos de hacer un país mejor cada día. Pues muchas gracias y hasta el próximo viernes. Al filo de la semana.